Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos la parte número 7 de la unidad número 1. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en la unidad número 1. En esta clase en particular veremos cómo determinar fórmula mínima y fórmula molecular. La fórmula mínima de una sustancia indica el número relativo de los distintos tipos de átomos que componen una molécula, es decir, es la expresión mínima, la relación mínima que tienen los átomos en una molécula. Por ejemplo, por cada átomo de A hay tantas moléculas de B. En cambio, la fórmula molecular indica el número real de cada tipo de átomos en una molécula, es decir, cuántas veces está expresada la fórmula mínima. Para determinar la fórmula mínima molecular, lo único que hay que hacer es ser ordenado y seguir una serie de pasos. Para determinar la fórmula mínima, primero debemos calcular la composición centesimal de cada elemento presente en el compuesto, tema que vimos en clases anteriores. Luego, tenemos que dividir el porcentaje obtenido en el punto número 1 por cada una de la masa atómica de los elementos químicos que estamos calculando. Luego, dividir el valor obtenido en el paso 2 por el máximo común divisor. Logrado el paso 3, se obtiene la fórmula mínima. Veamos un ejemplo. Una muestra de 2 gramos de glucosa pura contiene 0,8 gramos de carbono, 1,07 gramos de oxígeno y 0,13 gramos de hidrógeno. Si su masa molecular es de 180 gramos mol, ¿cuáles de las siguientes opciones corresponden a su fórmula molecular? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la fórmula mínima. El primer paso dijimos que era calcular la composición centesimal. Entonces, en 2 gramos, como nos dice el enunciado, contienen 0,8 gramos de carbono, contienen 1,07 gramos de oxígeno. Vamos a sacar su composición centesimal, es decir, si en 2 gramos contenemos 0,8 gramos de carbono y 1,07 gramos de oxígeno, en 100 gramos de cada uno, ¿cuánto es lo que vamos a tener? También tenemos hidrógeno. En 2 gramos de esta sustancia se presentan 0,13 gramos de hidrógeno. En 100 gramos de esta sustancia, ¿cuánta es la cantidad de cada uno de los elementos que vamos a tener? Hemos calculado la composición centesimal. Vamos al paso número 2. El paso número 2 dijimos que era dividir el porcentaje obtenido por su masa atómica. Es decir, si para el carbono obtuvimos un 40%, lo dividimos por la masa atómica, que es 12. Esto nos da 3,33. Para el oxígeno nos dio 53,5. Lo dividimos por la masa del oxígeno, que es 16. Esto nos da 3,34. Para el hidrógeno nos dio 6,5. Dividido la masa del hidrógeno, que es 1. Esto nos da 6,5. Ahora debemos de buscar el mínimo común divisor, es decir, el número que divida a todos los números. Este es el 3,33, ya que es el número menor. Entonces vamos a tener carbonos 1, oxígeno 1 y el hidrógeno nos va a dar 2. Es aquí que tenemos la fórmula mínima, compuesta por carbono, oxígeno e hidrógeno. 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno y 1 de carbono. Para determinar la fórmula molecular faltan algunos pasos. Primero, hay que calcular la masa de la fórmula mínima que obtuvimos. Esto lo hacemos sumando la masa atómica de cada uno de los átomos que constituyen la fórmula mínima, es decir, la masa de A más la masa de B. Luego hay que dividir la masa molecular del compuesto por la masa de la fórmula mínima. Aquí nos va a dar un número. Este número es por el cual vamos a multiplicar cada uno de los subíndices que posea la fórmula mínima, multiplicado por este n, que es un factor, obteniéndose así la fórmula molecular. Sigamos con el ejemplo anterior. Entonces, habíamos obtenido que la fórmula mínima era un átomo de carbono, 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Bueno, calculemos la masa de la fórmula mínima. 12 gramos de carbono, 16 gramos de oxígeno y 2 gramos de hidrógeno. Esto hace referencia a 12 gramos por un solo átomo de carbono, 16 gramos de oxígeno por un solo átomo de oxígeno y 2 gramos por 2 átomos de hidrógeno. Esto nos da una masa de 30 gramos. El segundo paso era dividir la masa molecular del compuesto que nos dio el dato del problema por la masa de la fórmula mínima. El dato nos dio que su masa es de 180 gramos mol. Entonces dividimos 180 por la masa de la fórmula mínima. Esto nos da 6. Este número es el que debemos de multiplicar cada uno de los subíndices de la fórmula mínima. Así tenemos carbono por 6 átomos de carbono,
Un átomo de oxígeno por 6 son 6 átomos de oxígeno y 6 átomos de hidrógeno por 6 por 2 átomos de hidrógeno son 12 átomos de hidrógeno. Es así como obtenemos la fórmula molecular. Es decir, que para calcular la fórmula mínima y fórmula molecular debemos de ser ordenados y seguir cada uno de los pasos. Espero que haya sido de ayuda. No te pierdas la continuación de esta clase.